En los primeros días de noviembre, la calma aparente que había logrado asentarse en las calles de Guadalajara se resquebrajó en cuestión de minutos. La ciudad, iluminada por la bruma cálida del amanecer y el ruido constante de los motores en los bulevares, despertó entre disparos y sirenas. En un operativo relámpago, hombres armados pertenecientes al grupo autodenominado Los Murciélagos irrumpieron en un conjunto de bodegas industriales al oriente de la capital jalisciense, donde, según fuentes federales, operaba una de las células más discretas del cártel Jalisco Nueva Generación, encargada de controlar el trasiego de armas y drogas hacia los corredores del Bajío. Fue un ataque quirúrgico, violento y de consecuencias imprevisibles para la estabilidad criminal de la región. Antes de seguir con los detalles de esta historia, si estás viendo este reportaje, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del país o del extranjero nos estás viendo. Tu opinión ayuda a que este tipo de investigaciones lleguen a más personas. De acuerdo con información obtenida por este medio a través de contactos dentro de la Fiscalía del Estado, la operación comenzó al filo de las 03:20 de la madrugada, cuando un convoy de 6 camionetas sin placas y con equipos de comunicación encriptada avanzó por la carretera libre a Tepatitlán. Llevaban las luces apagadas, moviéndose en formación cerrada. Los radios registraron códigos cortos, como si cada palabra costara segundos de vida. Sombra 1 en posición, Mosco 2 listo para entrada, punto alfa confirmado. En las bodegas, situadas en una zona mixta de talleres mecánicos y lotes baldíos colindantes con la colonia El Álamo, un grupo de hombres vigilaba la mercancía recién llegada desde Manzanillo, bloques envueltos al vacío, marcados con sellos dorados, supuestamente procedentes de Colombia. Nadie sospechó que esa madrugada sería el fin de su estructura en la capital tapatía. Testigos describen haber escuchado una primera ráfaga corta, seca, que rebotó entre los muros de concreto. Luego, una explosión. Las luces se apagaron en la cuadra completa. En menos de 2 minutos, todo se transformó en un campo de batalla. Veteranos de la Policía Metropolitana que acudieron al sitio más tarde narraron que el piso estaba levantado por las explosiones provocadas con granadas de fragmentación y en las paredes quedaron incrustadas cientos de ojivas de calibre 5, 56 y 7,62. Los Murciélagos, un grupo del que apenas se conocía su existencia fuera del occidente del país, había irrumpido con brutal precisión. No dejaron rastro de sus rostros ni de su salida, pero sí un mensaje claro. El control territorial de Guadalajara estaba en disputa otra vez. El operativo no había sido improvisado. 3 días antes, habitantes de la colonia Jardines de la Cruz reportaron la presencia de hombres que instalaban antenas pequeñas en techos abandonados, simulando ser técnicos de cable. En realidad, se trataba de sistemas de rastreo que interceptaban señales de radio del CJNG. Un vecino, quien pidió anonimato, relató que vio cómo 2 camionetas negras con cristales polarizados rondaban de manera repetida por la misma calle. Parecían estar midiendo algo. No hablaban con nadie, solo estacionaban, apuntaban una antena hacia el Cerro del 4 y luego se iban. Los aparatos, según fuentes militares, formaban parte de una red de geolocalización que habría permitido triangular la posición de la célula antes de que llegara el cargamento de droga. Una vez asegurada la posición, los murciélagos esperaron la ventana exacta. Fuentes en inteligencia aseguran que el ataque coincidió con el cambio de turno interno dentro del almacén, momento en el que la mayoría de los guardias se retiraban al comedor. El primer equipo entró desde el norte con rifles Barrett y fusiles automáticos M4.
Cada integrante llevaba chaleco con insignias de murciélago bordadas en hilo rojo y pasamontañas negros. El segundo grupo selló las salidas de la calle trasera con picos de acero para impedir el escape de vehículos. Un tercer pelotón se colocó en las azoteas cercanas, desde donde dispararon ráfagas de cobertura. Los videos difundidos después en canales encriptados mostraban una coordinación propia de unidades militares. Ninguno de los atacantes parecía improvisar. Sabían quién estaba dentro, cuántos eran y qué buscaban. La captura de un operador conocido como el 05, encargado del flujo logístico del cártel. Sin embargo, el operativo escaló más de lo planeado. El 05 resistió junto con 7 sicarios armados con granadas hechizas y rifles Knight's Armament. Los enfrentamientos se extendieron hacia las calles colindantes. El ulular de las sirenas se mezcló con el retumbar de los disparos. Algunos vecinos intentaron resguardarse bajo las camas o en los baños, rezando mientras el suelo temblaba. Era como si el cielo se partiera, narró una residente de la zona. En menos de una hora, 3 casas resultaron dañadas. Un taxi fue perforado por las balas y una línea eléctrica cayó, dejando a media colonia sin suministro. Durante las siguientes horas, la ciudad amaneció tomada por el miedo. Las fuerzas estatales acordonaron la zona, pero nada lograron esclarecer en el momento. Los cuerpos quedaron desperdigados en el interior de la bodega principal. 5 sicarios, un chofer y 2 presuntos halcones fueron encontrados sin vida. Un helicóptero artillado sobrevoló el perímetro hasta las 9 de la mañana. Pese a la presencia militar, ningún integrante de los murciélagos fue capturado, lo que desató especulaciones sobre una posible filtración dentro de las corporaciones. Un alto mando reconoció bajo condición de reserva que alguien les había abierto el camino desde adentro. La identidad del grupo agresor generó una ola de rumores en toda la región. Algunos analistas de seguridad sostienen que los murciélagos son una facción paramilitar formada por expolicías y exmilitares desplazados de operaciones tácticas en el estado de Guerrero. Otros creen que se trata de una escisión de antiguos aliados del CJNG que, cansados de los abusos internos, decidieron operar por cuenta propia bajo un código de silencio y venganza. Lo cierto es que su irrupción coincidió con el incremento de enfrentamientos en los límites de Jalisco y Zacatecas durante los últimos meses. El nombre del grupo comenzó a circular hace apenas medio año, cuando aparecieron mensajes pintados en muros de Lagos de Moreno y Ocotlán con la inscripción «La noche nos pertenece». En entrevistas obtenidas con fuentes locales, algunos comerciantes relatan que, días después del enfrentamiento, un grupo de hombres encapuchados recorrió las avenidas cercanas entregando sobres cerrados con instrucciones. Dentro de ellos, una hoja con 3 frases escritas a máquina. «Somos los murciélagos. No tocamos al pueblo. No trabajen con los chapulines». Esa advertencia, interpretada como una amenaza directa a colaboradores del CJNG, marcó el inicio de una escalada de sabotajes a narcolaboratorios clandestinos en los alrededores de Zapopan y Tlaquepaque. En menos de 2 semanas, las autoridades registraron 4 incendios provocados, todos con la misma firma. Bidones de gasolina dejados atrás con el símbolo de un murciélago pintado con aerosol rojo. Lo que siguió fue un silencio tenso. Las calles se llenaron de rumores. Algunos transportistas aseguraron haber sido detenidos en retenes improvisados donde hombres vestidos con uniforme negro revisaban sus camiones con escáneres portátiles. En la radio de banda ancha, uno de ellos fue grabado transmitiendo un mensaje breve. Zona limpia. Objetivo cumplido. El audio, filtrado por grupos de inteligencia, se viralizó por redes clandestinas,
generando pánico entre las células remanentes del CJNG que se replegaron hacia las periferias rurales. La metrópoli, sin embargo, quedó atrapada en un fuego cruzado invisible en el que cualquier noche podía resurgir la violencia. El gobierno estatal ofreció una conferencia de prensa 2 días después. El secretario de Seguridad aseguró que no se trataba de un grupo paramilitar, sino de delincuencia organizada enfrentándose entre sí. Prometió presencia militar constante en las zonas industriales, aunque en los hechos los patrullajes disminuyeron con el paso de las semanas. En la colonia El Álamo, los vecinos comenzaron a organizar rondas nocturnas aprovechando los pocos radios comunitarios que todavía funcionaban. En las paredes, las marcas de balas seguían visibles. En los postes de luz, restos quemados de los cables recordaban la madrugada del ataque. Con el paso de los días, emergieron nuevas piezas del rompecabezas. Investigaciones periodísticas revelaron que los murciélagos habrían recibido información privilegiada sobre los movimientos del CJNG en Guadalajara gracias a personal civil infiltrado en el puerto de Manzanillo y la aduana de San Luis Río Colorado. Esto explicaría la precisión con la que identificaron la fecha de llegada del embarque. Además, los analistas encontraron rastros de coordinación con grupos de autodefensa en Michoacán, particularmente en la zona de Coalcomán, lo que sugiere que el operativo de Guadalajara fue parte de una ofensiva mayor para fracturar la red logística del cártel en el occidente del país. A medida que aumentaban las especulaciones, también creció la incertidumbre entre las bases del CJNG. En las colonias donde tradicionalmente se movían sin oposición, como El Saus o Huentitán, aparecieron mantas avisando que cualquier intento de revancha sería respondido con acciones nocturnas. Las fuerzas federales, por su parte, detectaron movimientos inusuales en los corredores hacia los Altos, donde convoys enteros del cártel comenzaron a reagruparse. Paralelamente, fuentes municipales reportaron la desaparición de 2 comandantes locales y la quema de 3 patrullas en Tonalá, lo que indicaba un contraataque silencioso. El pulso del miedo recorrió la ciudad como una corriente eléctrica. Los habitantes aprendieron a identificar el sonido de los convoyes. Cuando los motores grandes rugían a la distancia, todos apagaban las luces y las conversaciones se detenían. No era la primera vez que Guadalajara amanecía teñida por la violencia, pero el modo de operar de los murciélagos tenía algo distinto. No buscaban protagonismo, sino desmantelar una estructura con precisión quirúrgica, como si su meta fuera desarticular el sistema desde dentro. Para muchos, esa estrategia representaba una amenaza más sofisticada que los tradicionales ajustes de cuentas. Mientras tanto, un dossier anónimo llegó a ciertos medios locales con fotografías satelitales, rutas y nombres codificados de operadores del CJNG. Nadie supo quién lo filtró, pero coincidía con los movimientos registrados por Inteligencia Federal. El documento sugería que los murciélagos trabajan con tecnología avanzada y asesoría táctica de exagentes de seguridad nacional. Las coordenadas señalaban al menos 5 propiedades vinculadas al cártel que en las siguientes semanas fueron incendiadas o allanadas sin que las autoridades pudieran intervenir a tiempo. Cada ataque era ejecutado en silencio, sin videos, sin proclamas. Solo el rastro calcinado de lo que alguna vez fue un bastión criminal. Hacia finales de mes, la tensión alcanzó su punto más alto. Al caer la noche del 24 de noviembre, un convoy de hombres armados, presuntamente del CJNG, fue interceptado a la altura de la carretera a Chapala. Los testigos contaron que los autos fueron emboscados desde una brecha lateral. Los casquillos hallados después en el suelo
Pertenecían a fusiles M249 y a rifles de precisión Remington, armas poco comunes entre los grupos típicos. Tras la refriega, las autoridades encontraron 10 cuerpos y varios vehículos incendiados. Entre ellos, una camioneta blindada de reciente modelo con insignias falsificadas de la Guardia Nacional. Las evidencias apuntaban a un enfrentamiento directo entre el cártel y los murciélagos. Cada paso de este conflicto deja en evidencia la fragilidad institucional que permea la región. Guadalajara, con sus avenidas llenas de vida, su industria tecnológica emergente y su tráfico constante de turistas, convive con una guerra subterránea que pocos comprenden y que muchos prefieren no ver. Las autoridades insisten en que se trata de pugnas internas, pero la sincronización y el nivel táctico de los ataques indican una red más compleja. En las noches, los pobladores juran escuchar zumbidos de drones y motores encendidos en zonas donde antes no había nada. En la mañana solo quedan huellas de neumáticos en el lodo y la sensación de que la ciudad entera está bajo observación. Así, la historia de los murciélagos no es solo la de un nuevo grupo criminal, sino la manifestación de un vacío. Un vacío que el Estado no ha podido llenar y que ahora otros intentan ocupar con reglas propias, nacidas en la oscuridad. Mientras los días avanzan y las autoridades buscan culpables, los murales improvisados por la gente en los barrios más golpeados repiten la misma pregunta con pintura azul. ¿Quién nos cuida a nosotros? Nadie ha podido responderla. La única certeza es que, desde aquella madrugada en que estalló la furia en Guadalajara, el eco de las balas transformó para siempre el equilibrio de poder en el corazón de Jalisco. La tensión en Guadalajara no descendió después de aquella madrugada. Por el contrario, lo que parecía un golpe quirúrgico aislado se convirtió en un preludio de una ofensiva más amplia, uno de esos episodios donde los silencios entre disparos dicen más que cualquier comunicado oficial. A las pocas horas del enfrentamiento, en el Álamo, los centros de monitoreo del gobierno detectaron movimientos inusuales hacia el poniente de la ciudad, entre los límites de Tala y la Venta del Astillero. Vehículos sin placas comenzaron a trasladarse en convoy hacia zonas boscosas del Cerro de San Esteban. La Fiscalía filtró a discreción que se sospechaba de un refugio improvisado usado por los murciélagos para reagruparse después del ataque. Sin embargo, las brigadas militares enviadas a rastrear el área solo hallaron indicios dispersos, fragmentos de antenas, restos de alimentos y los característicos sellos en aerosol rojo pintados sobre una piedra. Desde esa mañana, ningún vecino volvió a dormir tranquilo. En municipios alrededor de la metrópoli se organizaron reuniones comunitarias para reforzar la vigilancia nocturna. En la pequeña localidad de San Agustín, un campesino llamado Ricardo Espinosa contó que su familia lleva semanas escuchando drones sobrevolando los cañaverales. Es un zumbido que no dura mucho, como si buscaran algo y se fueran. Antes ni se notaban esas cosas por aquí, ahora los perros ladran toda la noche. El fenómeno se repitió en rancherías más al norte, donde los habitantes comenzaron a marcar con cruces de cal los caminos que conectan a la carretera interestatal, temerosos de ser confundidos con informantes de cualquiera de los dos bandos. En la policía metropolitana, la desconfianza se volvió regla. Algunos agentes comenzaron a rotar los turnos por miedo a ser emboscados. Otros renunciaron de manera silenciosa. Informes internos a los que este medio tuvo acceso revelan que varias frecuencias de radio de corporaciones locales estaban siendo interceptadas. Las comunicaciones encriptadas que mencionaban movimientos hacia Puente Grande eran captadas minutos después en transmisiones sin identificar. Esa brecha tecnológica sugiere que los murciélagos poseen equipos de escucha avanzados,
posiblemente adquiridos por medio de intermediarios centroamericanos con acceso a hardware militar excedente. La respuesta del CJNG no tardó. A las 22:40 del 28 de noviembre, una camioneta tipo Tacoma explotó frente a una taquería en la avenida González Gallo. Aunque las autoridades afirmaron que se trataba de un accidente, la onda expansiva destrozó ventanales en Tres Manzanas y dejó sobre el pavimento una manta carbonizada con el mensaje «El sol no protege a los que vuelan de noche». Para los analistas fue una amenaza directa hacia los murciélagos. El miedo recorrió la ciudad y los negocios bajaron sus cortinas antes del anochecer. En las redes sociales comenzaron a circular videos de hombres armados vigilando puntos estratégicos como Periférico Sur y la Calzada Independencia. Algunos vecinos afirmaban que los convoyes se detenían frente a las cámaras de seguridad y apuntaban con los rifles como una advertencia silenciosa. Entre tanto caos, surgieron voces que aseguran que la violencia de Guadalajara no responde únicamente a disputas del narcotráfico. Un ex coronel que ahora colabora con una consultora privada señaló en entrevista que los murciélagos actúan bajo patrones estratégicos ajenos al crimen tradicional. No buscan territorio para vender, están eliminando estructuras logísticas, no puntos de distribución. Eso es guerra de inteligencia, no de mercado. Su hipótesis sugiere que detrás del grupo podría existir un financiamiento vinculado a sectores empresariales o incluso intereses extranjeros preocupados por el control del corredor Pacífico Centro. De ser cierto, la aparición de estos comandos sería el reflejo más sofisticado de la militarización del conflicto interno mexicano en tiempos recientes. En la vida diaria, los efectos se sienten con crudeza. Los bares del centro cierran a medianoche. Los taxis de plataforma cancelan viajes hacia ciertas colonias. En los mercados, los comerciantes hablan en voz baja cuando se menciona la palabra murciélagos. Una sensación de vigilancia flota en el aire, como si cada conversación pudiera ser escuchada por alguien detrás de una radio. Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara organizan foros improvisados para debatir el origen de la violencia, pero ninguno se atreve a grabar las sesiones. Las madres de familia preparan mochilas con documentos importantes por si deben evacuar. Nadie se siente realmente a salvo. A mediados de diciembre, el gobierno federal envió unidades de la Guardia Nacional y montó retenes en las entradas de la ciudad. En apariencia, era un intento por recuperar el orden. Sin embargo, el flujo de información ilegal continuó. Los rumores hablaban de que los murciélagos ya operaban en Zapotlanejo y se habían mezclado con comunidades cañeras, ofreciendo protección a cambio de silencio. Los pobladores, necesitados de seguridad después de décadas de abandono estatal, aceptaron sin resistencia. Llegaron con sus camionetas, muy educados. Dijeron que no querían problemas, que solo buscaban a gente mala. Dejaron despensas y medicinas, relató una habitante de un ejido cercano. Esa narrativa, repetida en varios municipios, muestra cómo la línea entre justicia comunitaria y control territorial se evapora rápidamente cuando el Estado no existe más allá del papel. Los días siguieron con una calma quebradiza. En las noches frías de diciembre, en las orillas del río Santiago, los ribereños juraban ver luces moverse entre la neblina. Algunos decían que eran luces de drones, otros creían que eran los reflejos de motocicletas que escoltaban cargamentos. Ninguna autoridad confirmó nada. Las cámaras de seguridad urbanas mostraban sombras, pero nunca rostros. De las antiguas bodegas donde comenzó todo, apenas quedan escombros. El olor a pólvora y aceite quemado desapareció, pero no la memoria colectiva de esa madrugada. Un taxista que pasa todos los días por allí
Al ser entrevistado, bajó la voz y dijo: «A veces me parece que todavía se escuchan los radios prendidos, llamando a alguien que ya no está». Con el cambio de año, el equilibrio criminal de Jalisco se encuentra suspendido. Fuentes federales reconocen que jamás habían enfrentado un grupo con tal capacidad de planeación. Los operativos de los murciélagos no se repiten en un solo patrón, lo que los hace impredecibles. Mientras los jefes del CJNG intentan reorganizar las rutas de abastecimiento hacia Guanajuato y Querétaro, los reportes de inteligencia advierten que la nueva célula emergente busca expandirse discretamente hacia Colima. La guerra que comenzó en una bodega industrial ya amenaza con alterar el mapa del narcotráfico mexicano. Guadalajara, la ciudad del mariachi y la modernidad, se ha transformado en un tablero donde la oscuridad juega a su favor. En cada esquina, detrás del ruido de los camiones y el aroma del café, sigue latente la posibilidad de un nuevo estallido. Los murciélagos desaparecen tan rápido como golpean, dejando a la población suspendida entre el miedo y la incredulidad. En los murales de protesta del centro histórico, una frase empieza a repetirse entre la pintura descascarada. La verdadera guerra no suena, se siente. Y así, entre rumores, silencios y el eco persistente de aquella noche brutal, la furia que estalló en Guadalajara continúa expandiéndose invisible como un murmullo que anuncia que la paz aún está muy lejos de regresar a las calles de Jalisco.